Buenas tardes. Hoy terminaremos el tema de equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Para eso vamos a ver el diagrama de cuerpo libre y el planteamiento de las ecuaciones y reducción de las ecuaciones. Vamos a ver sistemas sencillos y luego terminaremos con dos ejemplos. Esta parte del diagrama de cuerpo rígido, de equilibrio de un cuerpo rígido, es de importancia para que ustedes entren en el tema de estática. Ustedes, después de la asignatura que pre la estática, es física 1. Pero yo les recomiendo no la vayan a ver el segundo semestre. No la vayan a ver el segundo semestre por los fundamentos matemáticos. Pero cuando ustedes en el tercer semestre, que es lo que toca en el pensum, ahí ustedes sí la pueden ver. Y esta es una de las bases. Entonces nosotros hemos visto acá, ya hemos visto lo que es el fuerza, diagrama de cuerpo libre de fuerza, momento, suma de momento, fuerza paralela, reacciones, apoyo, conexiones. Entonces vamos a ver todos esos conocimientos, cómo se aplican para ver el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Aquí ustedes pueden saber que son los ejercicios pautados, porque un cuerpo no se cae. Y si se cae, ¿por qué se cae? Bien, y si está en equilibrio, ¿por qué está en equilibrio? ¿Y por qué no se mueve? Entonces vamos a estudiar, empezando con el diagrama de cuerpo libre, haremos el planteo de las ecuaciones y luego vamos a ver los ejemplos. Este tema es muy sencillo si ustedes siguen los pasos. Si no siguen los pasos, ahí se les va a complicar todo. Bien, entonces vamos a empezar. Ustedes ya saben hacer el diagrama de cuerpo libre, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo, ya que tenemos que tomar en cuenta la forma del objeto, es decir, las dimensiones del objeto. El diagrama de cuerpo libre que hemos estudiado no se tomaba en cuenta la forma, ahora sí se toma en cuenta la forma, así, donde aplicamos la fuerza. En el diagrama de cuerpo libre me dice que para poder escribir las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido es esencial identificar primero todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo y entonces dibujar el diagrama de cuerpo libre correspondiente. Básicamente hay dos tipos de fuerzas en el cuerpo rígido, que es peso y las reacciones. Entonces el peso del cuerpo, que es la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos, tiene un punto de aplicación que es llamado el centro de gravedad. En este curso nos vamos a ver, ya que se necesita una matemática un poco complicadilla para poder calcular el centro de gravedad. Centro de gravedad ustedes lo van a calcular en cálculo 3, sobre todo con integrales dobles. Pero a este nivel no vamos a determinar el centro de gravedad. Solamente el centro de gravedad, así, el punto de aplicación del peso va a estar indicada siempre como G. Donde ustedes vean un punto de un cuerpo y diga G, ahí es el punto en donde va a estar aplicada el peso. Si el peso no se va a colocar en cualquier lado, no, tiene que aplicarse en un cierto punto y siempre con dirección que va hacia abajo. ¿Sí? Una persona tiene el centro de gravedad exactamente en el ombligo, que va ahí donde se aplica el centro de gravedad. Pero como vamos a trabajar aquí con vigas y otras grúas y todo eso, se va a indicar dónde está el centro de gravedad de ese elemento. Entonces, la primera fuerza a identificar es el peso. A no ser que el problema nos diga que desprecie el peso, pero siempre vamos a tomar el peso. Va a ser hacia abajo y el punto de aplicación va a estar exactamente donde nos indique el dibujo. Otra de las fuerzas a identificar son las reacciones. La vamos a tomar como R. Las reacciones R son fuerzas que se oponen a que el cuerpo se mueva.
ya sea para arriba, para abajo, izquierda o derecha, y lo obligan a permanecer en la misma posición. Las reacciones se ejercen en los puntos del cuerpo libre, está apoyado o conectado. Ustedes tienen que saber identificar cuando vean un cuerpo rígido, si está apoyado, fíjense ya la nomenclatura, si es balancín, si es simplemente apoyado, si es un rodillo, si es un patín, o está sujetado, así, con un perno. Siempre en los problemas le dice, está sujetado con un perno en A, está apoyado en B. Entonces, apoyado es una cosa y sujetado es otra cosa. Sujetado porque está conectado con un tornillo o con una tuerca. Entonces, en el caso de las reacciones de apoyo, la dirección de la reacción, sí, de la fuerza de reacción, es hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del caso. ¿Sí? Puede ser izquierda y derecha, y solamente tiene una componente, hacia arriba o hacia abajo, o izquierda o derecha, pero va a tener solamente una componente. Si le dicen que está apoyado, ¿sí? El elemento tiene un apoyo en el punto B, hay que buscar el punto B y ver dónde buscar la dirección. Siempre va a ser esa dirección de apoyo, siempre, fíjense, siempre va a ser perpendicular al suelo o perpendicular a la pared. Y si es un plano inclinado, perpendicular al plano. Nunca va a ser ni paralelo ni oblicuo, sino va a ser perpendicular. En este caso, fíjense, los tres casos son perpendiculares al suelo. Uno es el patín y los otros es simplemente apoyado. Esa es la primera, son las fuerzas a identificar. La otra son las reacciones de conexión. Ustedes tienen que buscar dónde está conectado el cuerpo, y eso me va a generar una fuerza de reacción que tiene dos componentes, una en la vertical y una en la horizontal. La horizontal es hacia arriba, izquierda o derecha, y la vertical hacia arriba o hacia abajo, y son producidas por pernos o tornillos que sujetan al cuerpo. Repito, tienen que saber identificar, o a veces el problema le dice que la estructura está conectada o atornillada o posee un perno en un cierto punto. Vamos a ver un ejemplo para que vean. Tengo una grúa y me dice que está conectada en A. Tiene un perno en A y un balancín en B. Al ser balancín es simplemente apoyado. Quiere decir que tiene una sola dirección y, como repito, fíjense, es perpendicular a la pared y va saliendo de la pared. Pero el perno en A tiene dos, una vertical en Y y una horizontal en X. Es la grúa. El objeto que vamos a estudiar ahora es la grúa. Si fuese el objeto colgando, el amarillo sería un diagrama de cuerpo libre normal y no nos interesa. En este caso es la grúa. Y fíjense, nos están diciendo, hay una G y el peso va verticalmente hacia abajo. Y la tensión de la cuerda va hacia abajo. Fíjense, entonces ya yo hice una especie de diagrama de cuerpo libre donde ya yo tomo en cuenta las fuerzas que están actuando aquí sobre el cuerpo, así, sobre la grúa, sobre la estructura de la grúa. Esto es muy fácil, repito, estoy practicando, y para eso hay una receta. Y también dentro del diagrama de cuerpo libre debe incluir las dimensiones. ¿Qué dimensiones son? Las dimensiones es la distancia que hay de la fuerza a los apoyos. ¿Sí? Cada apoyo tiene una posición, ya sea en la horizontal o en la vertical. Y esas son las dimensiones que hay que anotar. ¿Para qué? Para el cálculo de los momentos. Para el cálculo de los momentos, acuérdense que tengo que tener una X o una Y. Entonces, me tiene que indicar la fuerza P, por ejemplo, está a 3 pies de A. La reacción en B
Fíjense, es un perno. Está a 9 metros de A, a 9 pies de A. La fuerza es de las 6 libras. Una está a 11 metros de a 11 pies de A y la otra está a 13 pies de A o 4 pies de B. Tengo que tomar en cuenta esas dimensiones para el cálculo de los momentos. Entonces, a la hora de dibujar el cuerpo libre, tengo que dibujar el cuerpo rígido, las fuerzas que están actuando, ya sean fuerzas externas, peso, y también tener en cuenta las reacciones, ya sea si está apoyado o si está conectado. Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación de equilibrio estático? Siga los 7 puntos. Vamos a hacer 2 ejemplos. Siguiendo los 7 puntos, podemos calcular, primero plantear las ecuaciones de equilibrio estático y luego despejar el valor de las reacciones. El primer paso es realizar el cuerpo libre. El segundo paso, escribir cada fuerza en su componente, tipo diagrama de cuerpo libre. Después, sumar todas las fuerzas horizontales, igualarlas a 0. Sumar todas las componentes verticales, igualarlas a 0. Acuérdense que tenemos las desconocidas, que son las reacciones. Y hay un paso crítico que es decidir dónde colocar el eje de rotación para el cálculo de los momentos. Se aconseja colocarlo en donde se encuentre un conector, un perno, o en cualquier apoyo, en caso de no tener conectores, para que las ecuaciones sean más sencillas. ¿Por qué? Porque ahí, acuérdense que si el perno tiene una reacción y ahí colocamos un eje de rotación, ese momento es 0. Acuérdense del tema de fuerzas paralelas. Luego, sumar todos los momentos e igualarlos a 0 y despejar las incógnitas. Vamos a hacer 2 ejemplos donde se van a plantear una serie de ejercicios y van a seguir los puntos del 1 al 7. Lo van a escribir y lo van a seguir y van a ver cómo se resuelve fácilmente. Bueno, vamos a empezar con una viga simplemente apoyada, como lo indica la figura. El peso de la viga es 500 newton y sobre la viga se ejerce una fuerza P de 300 newton hacia abajo. Le van a calcular las reacciones de los apoyos. Fíjense, los apoyos está simplemente apoyada. No hay conexión, no está sujeta a nada, sino solamente apoyada. Tengo el punto donde se tiene que aplicar me dicen el punto donde se tiene que aplicar el peso y las dimensiones de donde se están aplicando cada una de las fuerzas. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo primero es realizar el diagrama de cuerpo libre, ubicar la fuerza. Tengo 2 reacciones, una reacción en el apoyo A y una reacción en el apoyo B, que las dos van hacia arriba. Luego el peso va hacia abajo, verticalmente va hacia abajo, y la fuerza P va totalmente hacia abajo. Fíjense, ya tengo algo muy sencillo que es una suma de fuerza paralela. No hay que calcular ángulo, no hay que calcular nada, sino fuerzas paralelas. Luego el segundo punto es escribir cada fuerza en su componente vertical y horizontal. En este caso, como no hay perno y no hay fuerzas horizontales, no se escriben. Solamente tengo la reacción en A, la escribo como RA porque no desconozco su valor. Eso es lo que te vamos a determinar. Tengo la reacción en B, RB, la desconozco. Tengo la fuerza P que va hacia abajo, 300 newton hacia abajo, y tengo el peso que es 500 newton hacia abajo. Ya tengo el segundo punto. El tercer punto es sumar todas las componentes horizontales e igualarlas a 0. Como no hay fuerzas horizontales, la suma de la fuerza en X es 0. Hay muchos libros que dicen fuerzas horizontales, FH, igual a 0, pero en nosotros estamos tomando la X como horizontales. Pero tengo las componentes verticales.
Tengo 4 componentes verticales. RA, la reacción en A, fíjense, la tomo como RA. La P, que es 300 Newton hacia abajo. El peso, 500 Newton hacia abajo. Y la reacción en B, que es hacia arriba. Entonces me da la suma y me tiene que dar 800 Newton. Entonces esa es la primera ecuación del sistema. Eso me lo da, es la condición de equilibrio de que no sea transnacional, así que no se va a mover. En el paso crítico tenemos que decidir dónde colocar el eje de rotación para el cálculo de los momentos. Se aconseja colocarlo en donde se encuentra un conector perno para que las ecuaciones sean más sencillas, pero como no tengo perno, cualquiera de los dos apoyos me sirve. Entonces en tal caso siempre voy a tomar el de la izquierda, que sería el apoyo A. ¿Por qué el de la izquierda? Porque tengo las medidas a partir de ahí. El de 300 Newton, el peso, y tengo la reacción en B. Entonces elegimos el eje en el apoyo A. Entonces, como la reacción en A está sobre el eje, su momento es 0. El sexto paso es sumar todos los momentos e igualarlo a 0. Tengo 4 fuerzas y tengo 4 momentos. El momento de la reacción en A es 0. El momento de la fuerza en P lo calculo. Fíjense, acuérdense de la suma de fuerza paralela. Ahí está la fórmula. El momento debido al peso lo calculo. ¿Sí? La reacción en B me genera un momento, que es RB. Y ya tengo, al final, sumo todo el momento y me da la segunda ecuación. Me da la segunda ecuación. Y la sexta sería, el séptimo punto sería despejar la fuerza. Despejar las incógnitas. Y ya puedo calcular la reacción en A y la reacción en B, despejando las incógnitas. Sí puede ser que tomen cualquier punto como eje, pero me va a quedar 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Pero si tomo el eje para el cálculo de los momentos en cualquiera de los apoyos, siempre me va a quedar una incógnita. Entonces ya está resuelto el problema. Fíjense, repito, sigan estos ejemplos para que les sea más fácil. Vamos a ver, este es un ejemplo del BIR, que es una grúa fija, tiene una masa de 1000 Newton. Fíjense, ahí está el punto de aplicación, y se usa para levantar una caja de 2400 Newton. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A. Ya sabemos que hay 2 reacciones, una vertical y una horizontal, y un balancín en B. Eso quiere decir que es solamente un apoyo. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en G y determina las componentes de las reacciones en A y en B. El primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre. Identifico la primera fuerza, que es el peso, lo ubico en el centro de gravedad. Tengo la tensión que me está generando el peso de la cuerda, y tengo las 2 reacciones, la del perno A, que son 2, una vertical y una horizontal, y la del balancín en B, que es, fíjense, es saliendo es perpendicular a la pared. Siempre es perpendicular, ya sea al suelo o a la pared. Ya tengo realizar el diagrama del cuerpo libre. El segundo es escribir cada fuerza de sus componentes. Cuando desconozco el valor de la fuerza, solamente lo dejo denotado en letra. RA sería RAX más RAY. Ya tengo el vector RA. Ya conozco el B. La tensión es hacia abajo.
menos 2400 newtons, y el peso es totalmente hacia abajo. Es un diagrama de cuerpo libre como siempre lo hemos estudiado, pero la fuerza, cada fuerza está en una cierta posición. Sumar todas las componentes horizontales e igualarlas a cero. Las únicas componentes horizontales que hay ahí es la reacción en A, la horizontal en A, y la reacción en B, la del balancín. Las dos van a la derecha y las dos son positivas, y lo igualo a cero. Entonces ya me queda la primera ecuación, que la horizontal de A tiene que ser menos la horizontal en B. En el cuarto punto, sumo todas las componentes verticales. La reacción vertical en A, el peso va hacia abajo, la tensión va hacia abajo, son negativas, la sumo y la despejo. Y puedo despejar ya el valor de la reacción, el valor de la reacción vertical en A, que es del perno. El 5, el paso crítico es decidir dónde colocar el eje de rotación para el cálculo de los momentos. Entonces, como la recomendación es colocarlo en A, elegimos el eje en el apoyo A. Entonces el momento debido a la reacción en A es 0. Pero fíjense bien, coloco el eje de rotación en A.